a hacer acá sería primeramente siempre sacar sus datos, ¿no? Para tener en orden todo lo que vamos a hacer. Entonces, vamos con los datos. Datos de potencia mecánica, ¿no? El problema. Entonces dice lo siguiente. Hallar la potencia de un motor de un automóvil de 1000 kilopondios de peso. Yo voy a directamente convertir eso a masa y colocarle 1000 kilogramos. Porque el 1000 kilopondios de peso está en el sistema técnico gravitatorio. Entonces quiero trabajar en el sistema internacional, directamente convierto, ¿no? Masa, y digo, solamente esto sirve para los pesos, las fuerzas no. O tensión, o compresión, o reacción. De peso, dice, que marcha a una velocidad de 70 kilómetros por hora, ascendiendo por una pendiente. Ese es un ángulo de 3%. Expresado el resultado, dice, en caballo vapor. Esto pide en caballo vapor, se ve. Suponiendo que no existe fricción o rozamiento. Bueno, pero para esto nosotros lo que vamos a hacer primeramente sería un plano cartesiano. ¿Ya? Y en este caso tendríamos que hacer así, a ver. De acá. $3, dice más o menos así, explico. En este caso, por ejemplo, el 3%, ¿qué significa? El ángulo es este de acá. Significa, esto mayormente utilizan los topógrafos. 3%, dice, de 3 metros de altura, de 3 de altura, significa que horizontalmente debo recorrer 100. Entonces, ese es el 3%. Ahora, lo que voy a hacer acá sería encontrar el ángulo para poder trabajar. Entonces decimos por tangente, a ver acá, de alfa es igual 3 sobre 100. 3 sobre 100. Directamente despejado, tangente a la menos 1, ¿no? Pero yo voy a ir directo, sacar el ángulo de ahí, 3 dividido entre 100. Entonces sería shift tangente, ¿dónde está? 3 dividido entre 100. Y eso es igual, sería 1,72 grados. Entonces, acá sería 1,72 grados. Y ese es el ángulo que vamos a utilizar acá. 1,72 grados. Bueno, aparte de eso, nosotros lo que vamos a hacer acá es hacer una pequeña gráfica de habla de un motor de un automóvil, una movilidad. Entonces voy a hacer acá, más o menos así. Ahí. Ahora, la movilidad arranca o va hacia allá. Entonces, vamos a cambiarle de color. Va hacia arriba, dice asciende, entonces hay una fuerza. Y luego hacia atrás hay un peso en X. El movimiento es así. Las fuerzas son positivas en el mismo sentido del movimiento. Acá dicen el problema que no hay fuerza de fricción, entonces suprimimos, omitimos eso, ¿no? Bueno, pero nosotros sabemos muy bien que para encontrar la potencia, voy a colocarla por acá, la fórmula después la voy a borrar. La potencia nosotros sabemos muy bien que es igual a ¿qué? A la fuerza por la velocidad. Esa es la fórmula que vamos a utilizar. Pero para este caso ya tenemos la velocidad, que entonces un punto a favor para nosotros. Nos faltaría entonces esto de acá, la fuerza. Y si nos fijamos nosotros en la gráfica, la fuerza F es igual al peso en X. Pero veamos a ver nosotros. Acá nosotros decimos, bueno, sumatoria de fuerzas es igual a 0 porque el movimiento es uniforme, es constante. Pero decimos, la fuerza es positiva menos el peso en X. Como no hay más fuerza es igual a 0. Por lo tanto, la fuerza es igual al peso en X. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer, esto nosotros lo tenemos ya. Hemos llegado a la conclusión de que la fuerza es igual al peso en X. Entonces lo que vamos a hacer nosotros sería acá sacar el peso en X.
podemos descomponer si usted quiere. A ver, descompongamos. Vamos con este. El peso es eso. Acá tenemos nosotros el peso en Y. Este es el peso. Y el peso en X es esto. Peso en X. El ángulo que tenemos acá está ahí metido. Entonces sería, con respecto a este ángulo, este es el opuesto, adyacente, hipotenusa. Entonces decimos nosotros acá, seno de alfa es cateto opuesto, que sería peso en X, sobre el peso. Peso en X es igual a peso por seno del ángulo. Pero, ojo, el peso es igual a masa por gravedad. Entonces voy a sustituir eso. Peso en X es igual a masa por gravedad por seno del ángulo. Reemplazamos valores. La masa es 1000. Solo voy a reemplazar valores. Por la gravedad 9,8 por seno de 1,72. 1,72 grados. Entonces sacamos ese peso. Sería 1000 por 9,8 por 1,72. Vámonos a la calculadora. Sería entonces 1000 por 9,8 por seno de 1,72. Cerramos. Y eso sería 294,15 redondeado. Entonces nos vamos acá. 294,15 newton. Eso sería entonces el valor del peso en X. Y ese peso en X dice que es igual a la fuerza. La fuerza entonces 294,15 newton. Ese sería el valor de la fuerza. Ya tenemos hasta ahí. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es encontrar con esta formulita acá. Decimos, potencia es igual fuerza por velocidad. Entonces potencia, la fuerza es eso, 294,15 por la velocidad. Esa velocidad de acá debemos convertir a metros por segundo, 70. Vamos a convertir eso. Entonces sería 70 dividido entre 3,6 directamente es 19,44. Entonces nos vamos ahí. 19,44 y eso es metros por segundo. Entonces acá 19,44. Entonces sería 294,15 por 19,44. Vámonos a la calculadora. Sería 294,15 por 19,44. Y eso es igual 5.718,28 redondeado. 5.718,28. Entonces, nos vamos acá. La potencia 5.718,28 watts. Pero eso sería el valor que nos piden. Pero ojo, a nosotros nos piden ¿qué? Pero antes vamos a borrar esto. A nosotros nos piden, por ejemplo, el valor de la potencia en CV. Entonces yo digo acá, vamos por conversión. Un caballo vapor o CV es igual a 735,5 watts. Esto con esto se va. Y nuestra nueva potencia sería eso, ¿no? A ver,
5.718,28 dividido entre 735,5. Vámonos a la calculadora. Sería 5.718,28 dividido entre 735,5, 7,77. Entonces sería acá 7,77 CB. Entonces eso sería el resultado y eso es lo que nos piden encontrar. Bueno, ahí acabamos todo ese problemita. No se olviden de compartir a sus amigos para así poder llegar y tal vez sacarle dudas a muchas más personitas, ¿no? Bueno, hasta luego.